Muy bien, chicos, bienvenidos nuevamente a la clase virtual de razonamiento matemático. Vamos a continuar con los temas y vamos a hacer esta teoría más sencilla, ¿está bien? Lo más sencillo posible. Bien, vamos a empezar con sucesiones aritméticas y luego vamos a ver sucesiones geométricas. Vamos a explicar rápidamente. Una sucesión aritmética es donde los términos aumentan o disminuyen a razón constante. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ir aumentando en un mismo valor. Por ejemplo, de 7 a 13, ¿cuánto está aumentando? Está aumentando en 6, ¿sí o no? Vamos a ponerle con azulito, a ver. A ver, de 13 a 19 también está aumentando en 6. Aquí también está aumentando en 6. Por lo tanto, se vuelve algo constante. Y aquí también debería ser más 6, ¿no? Así como aumenta, también puede disminuir, como aquí abajo, ¿no? Puede ser menos 5. Aquí también menos 5. Disminuyen en 5, ¿no? 70 menos 5, 65. Por lo tanto, aquí también debería ser menos 5. Ah, ya, profesor, entonces ¿puedo calcular el término que sigue? Sí, lo puedes calcular ya, porque te das cuenta que es una sucesión constante, ¿no? Una sucesión numérica lineal. Ya, profesor. Pero, ¿para qué voy a seguir más si ya puedo calcular el término que sigue? Sí, pero ¿qué tal si te piden calcular el término número 20 o el término número 50? Entonces no vas a sumar 20 veces 6. Es complicado, si no es muy tedioso. Para eso vamos a utilizar la fórmula del término general, ¿sí? Pero antes de pasar a este término general, quiero anotar un detalle que se va a cumplir y que es un concepto que te puede ayudar en los problemas. Siempre se va a cumplir que la diferencia de dos números consecutivos de la sucesión va a ser constante. ¿A qué me refiero? 13 menos 7 me da 6. 25 menos 19 me da 6. 19 menos 13 me da 6. Aunque parezca obvio, esta simple reflexión me va a ayudar a resolver unos problemas que se pueden hacer complicados. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como le decía, para calcular términos que estén muy adelante, términos muy grandes, voy a utilizar la fórmula del término general, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por denotar a los términos, ¿sí? Por ejemplo, este primer número le voy a llamar el término 1. Este será el término 2. Este será el término 3. Este será el término 4. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ir encontrando muchos términos. ¿Está bien? Ahora, el término general, por ejemplo, si yo quiero saber el término 20, ¿sí? Va a ser igual al término 0 más la razón por el número de lugar que yo quiero. A ver, profesor, no entiendo. Vamos por partes. ¿Qué es el término 0? El término 0 es el número anterior al término 1. A ver, si aquí la razón era más 6, más 6, más 6, aquí también será más 6. ¿Y qué número más 6 me dará 7? A ver, ese número será 1, ¿sí o no? A 1, aquí le voy a encerrar. Este 1, ¿quién va a ser? Este 1 será el término 0. Es el valor anterior al término 1. ¿Está bien? Este es el término 0. ¿Y la razón? ¿Quién viene a ser la razón? Eso que se mantiene constante. En este caso más 6. En este caso la razón sería menos 5. ¿Está bien? ¿Y quién viene a ser n? N es el número del lugar que yo quiero calcular. Muy bien, vamos a verlo con un ejemplo más sencillo, ¿sí? Por ejemplo, me dice calcular el término 5 en este ejemplo. En este de aquí. Me pide calcular el término 5. Entonces, según la fórmula, vamos a aplicar lo siguiente, ¿no? El término 5 es igual al término 0. ¿Quién es el término 0? Ah, ya. Es 1. Más la razón. ¿Quién es la razón aquí? La razón es 6 multiplicado por n. N es el número de término que yo quiero saber. ¿Qué término quiero saber? El 5. Ah, ya, entonces aquí es 5. Listo, esto está sencillo, ¿no? 1 sería 1 más, ¿cuánto es 6 por 5? 30. ¿Y cuánto es 1 más 30? Bueno, al ojo, ¿no? 31. Entonces el término 5 es 31. Y lo vamos a comprobar aquí, porque este es el término 5, ¿verdad? 25 más 6, efectivamente, sí es 31. Entonces, este término general no solamente me va a servir para calcular término 5, sino me va a servir para calcular, imagínate, el término 20, el término 30, el término 40, y así cualquier término. ¿Está bien? Aparte, en esta sucesión aritmética, también debemos tener en cuenta una propiedad muy importante, que es la resta de dos términos distintos. ¿Sí? Porque esta resta va a ser igual a la razón multiplicado por la diferencia de los lugares. ¿Sí?
¿A qué me refiero con esto? A ver, imagínate que yo quiero saber cuál es la resta del término 4 y del término 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a hacer según la fórmula? Voy a completar, ¿no? Término 4 menos término 1 va a ser igual a la razón multiplicado por, a ver, vamos a poner en minúscula, a la razón multiplicado por ¿quién? Por n menos p. En este caso n vale 4, en este caso p vale 1. Sería 4 menos 1 y ya está. Pero la razón, profe, ¿quién es la razón? La razón es 6, entonces ya está. ¿Cuánto será 6 por 4 menos 1? 4 menos 1 es 3, o sea que es 6 por 3, y 6 por 3 es igual a 18. O sea, la resta del término 4 menos el término 1 es 18, y lo podemos comprobar. Término 4, 25. Término 1 es 7, y 25 menos 7 efectivamente es 18. Excelente. Pero profe, esto yo lo puedo hacer fácil porque ya lo tenía aquí. Ya. Imagínate que un problema te pida calcular término 25 menos término 12. Ahora, no vas a calcular hasta el término 25 y luego hasta el término 12. No. De frente aplica la fórmula nomás. ¿Cuál es la razón? La razón es 6. Y restamos n menos p, o sea, n menos p. 25 menos 12. ¿Cuánto será 25 menos 12? Ah, ya. 25 menos 12, profe, sería, ¿no? 6 por 25 menos 12, que es 13. A ver, aquí. Corrijamos aquí. Acá sería, ¿no? 6 multiplicado por 13. ¿Y cuánto es 6 multiplicado por 13, profe? Esto es 78. Y ya está. Significa que la resta del término 25 menos el término 12 vale 78. Y lo hiciste en dos pasos. En cambio, si tú calculabas el término 25 y calculabas el término 12 y luego lo restabas, se hacía mucho más complicado, ¿no? Entonces, de esta forma lo tenemos más sencillo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la sucesión geométrica, ¿sí? Como dice aquí, la sucesión geométrica, de aquí ya no viene a ser la primera. La primera era la sucesión aritmética. Esta va a ser la sucesión geométrica. El número 2 dice: los términos consecutivos se multiplican por una razón constante. ¿Qué significa eso, profesor? Aquí la serie va, o sea, la sucesión, ¿no? Los números van a ir aumentando, pero ya no por una suma, sino por una multiplicación. Por ejemplo, 6 por 2, 12. 12 por 2, 24, 24 por 2, 48, y 48 por 2, ya tú sabes, ¿no? Entonces, esto es la sucesión geométrica, que están siendo multiplicados por un número constante, ¿no? Igual puede ser un número entero, como también puede ser una fracción. Por ejemplo, 81 por un tercio es 27. 27 por un tercio es 9. Y 9 por un tercio, ya tú sabes, ¿no? Ahora, vamos a ver aquí que también lo vamos a ordenar de la siguiente manera. Término 1, término 2, término 3, término 4, hasta término infinito, ¿no? Bien, profesor, ¿puedo calcular este término? Término 4, término 5, sí. 48 por 2, 96, directo. Pero también puedo calcular términos 20, términos 30, términos 50, el que tú quieras. ¿Cómo? Con la fórmula del término general de la sucesión geométrica, ¿no? Al igual que en la sucesión aritmética, nosotros también podemos calcular cualquier término, ¿no? ¿Y cómo se define este término? Es el término 1 multiplicado por q. ¿Quién es q? La razón geométrica, este valor que se repite, 2, elevado a la n menos 1. ¿Y quién es n? N es el número de lugar que yo quiero calcular. Por ejemplo, yo quiero calcular el término 4 en este ejemplo. Ya sé que es 48, pero vamos a comprobar con la fórmula. A ver, término 4 dice, ¿no? Es igual al término 1, ¿ya? En este caso el término 1 vale 6. 6 multiplicado por la razón, que es 2, elevado ¿a la cuánto? A la n menos 1. ¿Y quién es n? N vale 4, o sea que sería 4 menos 1. ¿Está bien? Esto me daría como resultado a 6 multiplicado por 2 elevado a la 4 menos 1, que es 3. Ya. Pero profesor, ¿cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo es 8. Y 6 por 8, ¿cuánto vale 6 por 8? Es igual a 48. Significa que el término 4 es igual a 48. Y efectivamente aquí está, es 48. Está bien. Entonces puedo calcular cualquier término, no solo el término 4, puedo calcular el término 20, el término 30, el que se me ocurra. Y al igual que en la sucesión aritmética, también tenemos una propiedad que nos va a facilitar mucho los problemas, que viene a ser la división de dos términos distintos va a ser igual a la razón geométrica elevado a la diferencia de estos valores, n y p. Si aquí está término n y aquí está término p, lo resto, n con p, y la q lo elevo a este valor, ¿no? Por ejemplo, a mí me pide, por ejemplo, calcular término 4 entre el término 1.
¿Cómo lo calculo? Ah, ya, yo ya sé, según la fórmula, dice lo siguiente, ¿no? Que es la razón. ¿Cuánto vale la razón aquí? La razón vale 2, sería 2 elevado a la ¿cuánto? A la resta de ellos, ¿sí o no? Sería 4 menos 1. ¿Y esto cuánto es, profe? 4 menos 1 es 3, sería 2 elevado al cubo. ¿Y cuánto es 2 elevado al cubo, profe? Ah, ya, esto es 8. Listo. Término 4 entre término 1 es 8. Y efectivamente, término 4 es 48. Término 1 es 6. 48 entre 6, efectivamente es 8. Entonces cumple. Imagínate que aquí te den término 20 entre el término 18, por ejemplo. ¿No? Es más, lo vamos a hacer aquí ahorita, ¿ya? Para que veas qué sencillo es. Ponemos aquí el término 18 y me pide dividirlo entre el término entre el término 16, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, vamos a borrar esto de aquí y esto de aquí. A ver, ya, me pide por ejemplo calcular esta división de términos y yo digo, si es que no supiera esta propiedad, digo, término 18, voy a calcular 18 veces por 2, término 16 también, muy complicado. Pero si me pide la división, yo ya sé que es la razón elevado a la diferencia. ¿Cuál es la razón? La razón vale 2 elevado a la diferencia, ¿no? De 18 menos 16. 18 menos 16. ¿Y esto cuánto será? Bueno, 18 menos 16 es 2, o sea que será 2 elevado a la 2. ¿Y cuánto es esto? Al ojo, 4. A ver, al ojo, esto es 4. Y ya está, ¿te das cuenta? No has tenido que calcular el término 18 ni el término 16. Simplemente aplicabas la propiedad y te salía en 2 pasos el valor. Entonces, para eso nos sirven estas propiedades, ¿no? Para facilitarnos el trabajo. Muy bien, esto es la parte teórica. Espero que les haya gustado la explicación. Vamos a ir a la parte de los problemas. Nos vemos en el siguiente video.